Seminario de Estética de la Paz. Yoga y textos sánscritos. Miren, son dos notas a pie de página. Es el Rasa Sutra, es el Sutra. Sutra, decíamos, significa aforismo. Viene también de la idea de una frase breve, llena de sabiduría, un aforismo. El Sutra casi siempre recorre todas las escuelas de la tradición, de las filosofías de la India. Es una forma de condensar la enseñanza y de decir a la gente que lo estudia que no es únicamente un divertimento intelectual, sino al modo de un tratado, sino que es necesario el ejercicio abhyasa, contemplar, reflexionar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto es una técnica, es una metodología. Ustedes que practican en Argentina yoga, es el ciclo de hacer algo una y otra vez. Y ese ciclo lo vemos también en el sutra y lo vemos también en la forma de estudiar estos textos, ¿no? Que es, normalmente se recitan 3 veces cada verso. Y al recitarlos termina uno, silencio, y comienza ahora sí el discernimiento, la argumentación y contraargumentación. Todo el Abhinavabharati, que es enorme, repito, son 29 capítulos conocidos, enorme, como he dicho, solo se ha traducido hasta el 8, y parcialmente, no es que completo del 1 al 8, ¿no? Todo eso sale de este sutra. Este se llama Rasa Sutra. Viene en el capítulo 6 del Natya Shastra y es el que escribe Bharata. El sutra, traducido de esta manera sencilla, dice lo siguiente. El movimiento Nispati del rasa es producido por la conjunción Samyog de los determinantes Bhava, de los consecuentes Bhava, de los estados mentales transitorios de Avichari Bhava. Entonces, de eso sale una teoría enorme, son siglos. O sea, si ponemos que es del 4 al 5 que lo escribe Bharata, ¿sí? Y pensemos que al momento de Abhinavagupta del siglo X, o sea, son 5 siglos donde el hilo, además de descubrir todas las partes técnicas de las artes, la danza y todas las partes científicas, el desglose de la experiencia de cada una de las artes. Además de eso, hay un hilo conductor que es este sutra. ¿Por qué este sutra? En este sutra, lo que está detrás y lo que está en el sutra es el interés por entender la experiencia que surge de eso, que no es una experiencia ni completamente racional, ni haya, ni completamente intelectual, como ya los desarrollos de Shank. Tampoco es completamente el lado del ritual religioso, ¿sí? Shastra. Y entonces no habla de la política, no habla de la economía. En ese momento tenemos el Artha Shastra, que es el gran texto que explica por qué la India es también un mecanismo, no con mecanismos políticos seculares. Es entender por qué esa experiencia es tan importante y cómo esos elementos que se juntan permiten esa experiencia que llamamos rasa. O sea, el rasa surge de esto, ¿sí? De la conjunción de estos elementos en un contexto específico. ¿Cuáles son los rasas? Viene esta tablita que es igual a una nota a pie de página. Cada uno de los elementos que voy a mencionar son los que se agregan y se explican para poder entender cómo la conjunción de elementos le permite al ser humano o lo dispone a tener una experiencia de fruición, que es una forma de traducir rasa, fruición, o sea, de tener gozo consciente
sobre algo, de que algo se detona y que ese gozo consciente es muy libre, emerge cuando le da la gana. Y cuando le da la gana es precisamente cuando se juntan, dice en esta tradición, estos elementos. Cada elemento, cada una de las palabritas, hay tratados para explicarlas. Que hablan de una categorización de 49 babas, emociones, 33 condicionantes, es decir, un cuadro enorme de formas de entender, de diseccionar la experiencia humana. Entonces, eso es fascinante, ¿no? La manera en que lo explica. Entonces, ¿cuáles son los razas? ¿Qué elementos, siguiendo el Rasa Sutra, son los que hacen que una persona experimente el rasa? Bharata y toda la tradición, y especialmente Abhinavagupta, se ponen excesivamente finos para poder determinar lo que Bharata explica. Y Bharata explica que hay un estado que es Sthayi-Bhava. Es un término técnico muy importante. Entonces, Sthayi-Bhava se refiere a un estado que es, hagan de cuenta, el software predeterminado humano. Y hasta ahí. No lo adquirimos, no viene, si estudiamos filosofía occidental de la India o mesoamericana, eso es lo de menos. La tradición supone que hay elementos que están ya nuestra condición humana. Pues los estallibabas son estados emocionales básicos, es decir, también se ubican como si fueran sentimientos básicos. Y en ese sentido, los estallibabas es lo que ya está siendo la base de nuestra experiencia del mundo. Sta significa ser, que contiene existencia, permanencia. Stayi es femenino, se refiere a algo que tiene que ver con una condición que ya tenemos. La tradición dice, de los Stayibabas hay 9 importantes. Dicen ellos, dicen otros comentadores, incluso el maestro de Abhinavagupta, Bhatha Lolata, y Ananda Bardhan, que pues podría haber mucho más, o sea, nadie está diciendo que estos sean los únicos, y así se queda, porque luego el mundo europeo interpretó esto como que son los únicos y se acabó. No, ellos en ningún momento son limitantes, son 8, le echamos el ojo, los tenemos muy claramente identificados, son muy importantes, y estos tienen que ver con el ámbito de la experiencia del rasa. El segundo es vibhava, ¿sí? Son los determinantes, son las causas que detonan ciertas experiencias y son las causas que detonan estas 9 experiencias. Estas también se traducen en estos 9 ámbitos emocionales, ¿sí? Que también es otro elemento que hemos estado revisando en traducciones. ¿Cómo traducimos también estos elementos? La palabra baba, que va a estar en todos, se dan cuenta, podemos traducirla de muchas formas y son páginas, pero una que podemos acordar es emoción. Entonces, baba es una experiencia que tiene que ver con el ámbito de la emoción, aquello que te hace sudar, aquello que te hace gozar, ¿no? Aquello que te hace sentir emoción por algo. Eso es, entonces, baba, temporalmente, no es el único significado de baba. En la lógica tiene otro contexto. Anubhava es el siguiente, que es el consecuente. O sea, una cosa causa, hay consecuentes de los estados emocionales básicos. Son efectos visibles, ¿sí? Que son corporales. Quizá si alguien no manifiesta sus emociones, pero por dentro, quizá las endorfinas, quizá la dopamina, quizá algunas sustancias están segregándose del hígado al estómago, quizá hay una retención de dióxido de carbono, etcétera. Es lo que está ocurriendo en el cuerpo de la persona que tiene esa experiencia. Después viene Vyabhicharibhava. Hagan de cuenta, es lo transitorio, son como los estados emocionales incidentales, todo lo que podría en ese momento ocurrir y terminar de detonar la experiencia del rasa. Son elementos que son fortuitos, random, son al azar. Pensemos, ¿no? Si en ese momento que están cumpliéndose Sthayi-Bhava, Vibhava, Anubhava, y en ese momento nos da la noche, una noche de primavera, donde el cielo está completamente oscuro,
si logran ver las estrellas. Ese momentito podría ser un Vyavicharivava que termina de completar el escenario donde el sujeto, la persona, en ese momento tiene la experiencia de raza. Entonces, ellos hablan de 8 razas primeramente y un noveno, que es el que es el pie de esta investigación y es el tema central de este texto que estamos. Ellos dicen, miren, podemos observar 8. Primero es Ratia, ¿no? Segundo es Hasa, la risa. Tercero, Shoka, lo que da pena, causa pena, causa dolor. Shoka es dolor. Toda es la ira, la cólera, el enojo así intenso. Utsaha es fortaleza. Vaya es miedo, amor. Usa es aversión, cuando no te gusta algo y sientes repulsión. Quiero explicarme con la palabra, es muy gráfica hoy, eso me repugna. Visvamaya es el asunto, Visvamaya lo equiparamos con el Zaumacein griego, ¿sí? La experiencia de asombro. Entonces, esos 8, dicen ellos, son comunes en todos. O sea, no se necesita saber Abhinavagupta, no se necesita saber o interesarse por la estética, no se necesita nada de eso. Esos 8 son la experiencia cotidiana de todo ser humano, en cualquier lugar del mundo. El punto está en que esos 8 es la base de su teoría estética, junto con el noveno que digo enseguida, que es Shama, la paz. También se traduce como tranquilidad. Shama puede traducirse como tranquilidad y paz. Ellos dirán, eso lo experimentamos todos los días, ¿no? O sea, el punto es el primer elemento. Entonces, esto es experiencia cotidiana. Segundo elemento interesante, no está la belleza, pero noten, ese es el corazón de la teoría estética de la India. No está la belleza. La belleza ellos la reconocen. Saundarya. Y claro, es importante, pero no está en el rango de las emociones que te hacen sentir. Entonces, sí está en algunas de las 64 artes, hay conexiones a Saundarya, la belleza, ¿no? Pero no es exactamente la categoría estética, como fue la calografía en el mundo griego, ¿no? La belleza etcétera. Entonces, aquí vemos elementos, ¿no? Entonces, pero eso es, digamos, normal. Ahora, ¿qué es lo que quiero llamar yo la atención de ustedes? Con esto termino la nota a pie de página. De lo que estamos hablando es de cómo una emoción, como las 9 que acabo de decir, se transforma en estética, o en placer llamado raza, o en deleite, gusto, por consciente, detención inmediata de las facultades, de la capacidad lógica. El meollo de esto es que está en esto que estoy marcando ahorita, donde dice de vivabas hasta raza, arribita dice samyoga. El lamento del color es terrible, ese azul no se ve. Arriba, ahí dice samyoga, conjunción. Una emoción, el punto está en que una emoción, ¿cómo una emoción se vuelve raza? Y el rasa sería la transformación completa de esa experiencia. Todos podemos estar en el desglose de las 9 y las 43 que ellos hablan. Estas nos interesan porque es la teoría estética. Pero resulta que hay una experiencia que al juntar Samyoga en la conjunción, todo esto permite llegar a una experiencia sumamente deleitable. En este caso, el rasa de Rati es Sringara, lo erótico. El rasa de la risa Hasa es lo cómico. El rasa de Soka, la pena, es Karuna. Karuna se traduce también como compasión. Patos, ese es nuestro equivalente. Y después aquí se pone como lo patético, ¿no? Es en el sentido de como patos, del patos griego sentir. La ira, Kroda, su raza es Raudra, lo furioso. Utsaha, fortaleza, su raza es vira, lo heroico. Vaya, el miedo, su raza es Bhayanaka, lo terrible, lo que espanta. Lo que espanta da placer estético. ¿Sí? Es muy interesante porque eso del siglo XX fue parte de la estética de las vanguardias en Europa, en Occidente. El filósofo mexicano español Adolfo Sánchez Vázquez, en su invitación a la estética, gran parte de todo su trabajo lo hizo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía de la Ciudad de México. Él es el que desarrolla de una manera muy interesante, ¿no? Cómo la estética actual de la que él está hablando tiene que considerar esas experiencias, como es lo terrible, lo odioso.
El Yugupsa, la versión, el rasa es vivatsa, lo odioso, lo repugnante. Vivamaya, el asombro, el rasa es adbhuta, lo maravilloso. Llama es el rasa que sabemos que Bharata posiblemente menciona así como que incidentalmente, pero es esa experiencia y esta, quizá no me da tiempo de desarrollarla, pero ahí está. Después, en los manuscritos que siguieron 2 siglos después, podemos ubicar una interpolación que posiblemente se haya hecho en el siglo 7 y 8, ya en la era común. Entonces, esa interpolación después la cotejamos en otro autor cuyo texto no conservamos, ¿sí? Y luego otro autor cuyo texto tampoco conservamos, y luego Ananda Bardana, ya contemporáneo de Abhinavagupta, que él sí lo menciona, el texto sí lo conservamos, el Vinayaloka, pero es Abhinavagupta el que recuperó los textos que he dicho que no llegaron a nuestro tiempo, y Abhinavagupta dice, este raza, el noveno, me parece que es fascinante, dice él, ¿no? Porque entiendo que ahí está la conexión con toda la armazón de la tradición. Lo que tiene las filosofías de la India es que ningún elemento está como ahí anexo, como que, ay, esto es algo, se me ocurrió. Es una armazón bastante compleja donde cada cosa tiene un sentido. Entonces, ¿cómo se conecta la teoría estética con la tradición completa, especialmente con la experiencia mística, con lo divino, con moksha, con la meta humana más elevada? Abhinavagupta, es decir, este último, que casi no les interesó a estos cuates, resulta que ahí está la clave. Entonces, se pone a indagar, como lo comentaron durante 3 siglos. Y entonces, Abhinavagupta es parte de mi hipótesis, que bueno, era hipótesis, creo que en ese momento tengo elementos para demostrarla en el texto. Efectivamente, el noveno rasa es un rasa que conecta con otra esfera de experiencia humana, pero curiosamente es un rasa in between, ¿sí? Está, que está plenamente en un escenario, pero que está conectando claramente con una base más profunda, donde lo que llamaríamos vía estética, que es algo que he estado platicando hace ya unos 2 años, podemos encontrar una vía estética de paz y podríamos pensar incluso en la meta del yoga iniciando con una vía estética, como la cita que puse de Ashwagosha y Abhinavagupta la semana pasada, espero que la recuerden, donde ellos dos reconocen que como estamos atados a lo sensorial, a las preocupaciones cotidianas, a la competencia, al tener, al poseer, a todo eso, a nuestros títulos, todo el ego, entonces no nos interesa, dicen Ashwagosha y Abhinavagupta en los versos que cité la semana pasada, no nos interesa la meta elevada, la liberación. Entonces dice Ashwagosha, por eso hago poesía, para captarlos y poder atraer su atención en algo, primeramente, ser agrado, gusto a los sentidos y a la mente. Y dice Ashwagosha con la imagen de la miel y las medicinas, en pocas palabras, les doy la medicina amarga, la tapasya y la sadhana, prácticas y la ascética. Les doy la medicina amarga, miel, y de esa manera se interesan. En ese sentido, por eso esta conexión, este último raza, me emociona cuando uno descubrir y argumentar cómo conecta la otra esfera humana, la del logro más elevado. Esa era la nota a pie de página. Dejo de compartir. No sé si metodológicamente así como para decir, oigan, ¿sabe que no entendí? Quieren que amplíe algo de esto, sino para poder pasar a la traducción. Bueno, yo tengo una pregunta, Jico. Y adelante, Polo, por favor. Esto que nos compartías ahora, ¿no? Como estas disposiciones afectivas, que no sé si podríamos llamarlas así, como esta especie como pues sí, como de disposiciones que están allí, digamos, desde siempre. Podríamos decir algo así que es como una especie no sé cómo plantearlo, como una especie de catálogo de todas las posibles, digamos, actividades de la conciencia o de actividades de la subjetividad, algo así, como una especie, digamos, como de enlistado, ¿no? Estoy pensando,
por ejemplo, ¿no? En cómo se ha visto, ¿no? Desde otras teorías, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, pues una cosa es la percepción, la sensibilidad y otra es, por ejemplo, pues algo así como la intuición categorial, ¿no? Entonces, aquí sería algo parecido, digamos, en este enlistado podríamos entender, digamos, algo así como las capacidades intelectivas, pero intelectivas en un sentido amplio, ¿eh? No solo en un sentido, digamos, abstracto, racional, sino en el sentido como de las posibles cogitaciones del sujeto, algo así. Sí, Polo. ¿Quién lo desarrolla? Es la escuela, también pertenece a Vinavagupta, la escuela Pratyaviña, que es la escuela más filosófica que tiene este momento en Cachemira. Ujú, Entonces, sí, ellos lo desarrollan en términos de cogitatio, de términos de conciencia, y lo establecen junto a otras categorías de otros procesos que son 33 niveles, 36 acuas o categorías que explican la realidad y donde una buena parte de esas es la, la, la radiografía del sujeto, de cómo funciona la psique, cómo funciona la cognición, cómo funciona la mente, la razón, el discernimiento, la imaginación. Y sí, efectivamente, esto lo vemos claramente en Patanjali, por ejemplo, en los Yoga Sutras, pero ejemplarmente lo vemos en el budismo. El budismo contribuye mucho a eso, porque el budismo va desarrollando, el silencio del Buda hace que se desarrollen escuelas prácticamente de metafísica. Las preguntas metafísicas que le hacen al Buda ya liberado, él guarda silencio. Entonces, los concilios que ven posteriormente el budismo, algunos son ramas completamente metafísicas, y eso genera ya cerca de un milenio después, ya en Cachemira, escuelas específicas que están hablando de estos procesos de conocimiento, estas formas que están relacionadas con la conciencia, siempre regresan a términos que implican e indican conciencia. Sambit es una de ellas. Shiti, Sambit Advaya, son términos que van usando para hablar de esto, pero siempre se dan cuenta que hay algo que está presente, que es una forma de lo que ellos entendieron la conciencia. La escuela Pratyaviña desarrolla esta categorización muy fina que le fue de alguna manera acelerada por los embates del budismo. En ese momento en Cachemira, el budismo, como he dicho en la semana pasada, me parece, ya está preparándose para salir. Ya comienzan las invasiones islámicas, ¿no? En el norte, llegan por el norte. Pero el budismo en ese momento está en su cúspide. O sea, recordemos que Nalanda ya está en funcionamiento. La primera universidad realmente la que tenemos en noticia es en la India. Los budistas tienen escuelas específicas, tienen en la vida monástica, tienen entrenamientos filosóficos que casi la mitad del día se la pasan haciendo ejercicios filosóficos lógicos. Entonces, eso hace que los brahmanes en Cachemira también se pongan las pilas, ¿no? O sea, activen argumentos cada vez más finos que han sido estudiados por muchos filósofos contemporáneos. Ejemplo, Ram Prasad Chakrabarti, Bimal Matilal, por ejemplo, Torela, todavía lo sigue haciendo, Raniero Nolder, que les he compartido, Casey Pandey en la India, Matthew Rastogi, Mark Diskowski, etcétera. Hay una cantidad enorme de trabajo en eso porque sí lo desarrollaron y generaron otros textos para poder hablar de esas categorías y cómo explican, y siempre hay un elemento importante, la conciencia. Entonces, cuando la escuela Pratyaviña de la India eh, hay tres textos fundamentales para entenderla. Uno es el Shiva Sutra, que ya lo dejé en el caso. Segundo es la Spanda Caritas, que me parece que es una urgencia de estudio al mundo de habla hispana, que nos permitiría aclarar muchas cosas. He traducido al inglés como 3 veces, al francés y al italiano. Yo actualmente trabajo la traducción al español del sánscrito que inicié en el 2002. Ya me tardé. Bueno, la voy a terminar. Entonces,
la Ishvara Pratyavinya Karika, que son los 3 textos claves, donde son los que consideramos de mayor sutileza e interés filosófico, donde se explica todo esto. Un poco mi pregunta va también en el sentido de si esta teoría de las razas puede ser pensada o puede ser vista como, pues justamente como eso, ¿no? Como una especie de radiografía, vale, si no de la conciencia, sí de la sensibilidad, como una especie de teoría de la sensibilidad, digamos, en el sentido de, pues en un sentido trascendental, es decir, en el sentido de las condiciones de posibilidad de las digamos, de las experiencias estéticas, ¿no? Pero claro, ahí digamos, lo interesante, ¿no? Es como esta especie es que es claro, es casi como una especie de fenómeno, de protofenomenología vista, ¿no? Ahí como una especie de descripción de cada una, ¿no? De estas, pues de estas disposiciones, ¿no? Que es un poco, no sé, para mí me parece muy interesante, no sé, lo veo un poco como una especie de paralelismo, una cosa así, ¿no? Sí, y efectivamente es un catálogo, es una radiografía exactamente de lo sensible. Ahora, ¿por qué es importante y por qué ya analizando esto estamos hablando que es del siglo X? Entonces, yo lo veo contrastado con toda la tradición, concretamente del 1300 antes de la era común al siglo X. Estoy hablando de 23 siglos, donde puedo hacer un rastreo de gente, cómo en este momento lo que hace Abhinavagupta es muy importante, porque hace una fenomenología exactamente como tú acabas de decir. Y especialmente están usando el término trika. El trika es 3, ¿no? Pero se refiere aquí comienzan otros elementos para poder explicar, que creo que fueron muy didácticos, y comienzan a explicarlo con esta cosa. Está pésimo, ¿no? Pero es un tridente, ¿no? Es un tridente. El tridente se refiere, los 3 picos del tridente, de hecho es un yantra. En un yantra, en una imagen se reduce todo lo que he dicho. Todavía fíjense del sutra, aparte el yantra sería equivalente como al tetractis pitagórico, que es lo equivalente encontrado. Bueno, el tridente, los picos tienen 3 posiciones, no son parejos. Entonces se refiere a lo más elevado, es elevado, pero también es dual, y a la dualidad. Todo es uno. La idea de ellos es que eso se traduce a todo. Lo sensible, sigo contestando lo que dice Paul ahorita, lo sensible. Para ellos lo sensible no es lo que tiene que excluirse, no es lo que tiene que desterrarse. Al contrario, es ahí donde está la vía, todo lo sensible, es decir, lo terrible, la comida, el placer sensorial, el placer sexual, el placer intelectual, el placer de la meditación, el gozo, toda la esfera humana, toda, no se proscribe, no se desterra, no es un destierro. Toda es parte importante de estos 3 niveles. Y como es lo que tenemos inmediatamente, es ahí donde empezamos. Se empieza con lo más inmediato del sujeto, y para eso se limpia el ahamkara, que es una de las preguntas que estaba en el clase. El ahamkara, que es algo que es una nota también. Una cosa es aham, yo, el yo puro es la conciencia, y el ahamkara es esto con el que estamos ahorita interactuando. Ahamkara se traduce como el egoísmo, la percepción más individual, personal, mía, principium individuationis en latín medieval, aquello que me individualiza y que me hace egoísta. Cuando se limpia todo eso, entonces la percepción debe ser inmediata, o sea, un fainos, ¿no? Así, utilizando la palabra fenomenología que también mencionó Polo, o sea, el término fainestai, por ejemplo, ¿sí? Lo que está implicando en griego el aparecer, tú nos podrás decir un poco más ahorita, dado que es su especialidad, está preparándose. Entonces, esa parte me parece que va explicando por qué hasta este momento, por eso el shivaísmo trika de Cachemira, o el shivaísmo no dual de Cachemira, o shivaísmo de Cachemira, como se popularizó en 1914, llega a ser la cúspide, marca todo. Y para ellos no hay que pelearse con nadie. Tampoco hay que decir que otras filosofías
no tienen razón, no, al contrario, para ellos todos tienen razón, todos aportaron algo a la comprensión. Bien, creo que María, Roberto tiene, tienes la mano levantada, entonces vamos acá a la sala. Adelante, por favor. Hola, Chico, hola a todos. Mi pregunta tenía que ver con el cuadro. Cuando lo presentabas, decías que los primeros, creo, a ver si hay un error de comprensión, que los primeros 8 babas, emociones, son comunes a todos los seres humanos. Y que llama, no. Y su correspondiente raza, obviamente, Yanti, digamos, ¿no? O Yanta Baba, que sería el raza de la paz. ¿Es así? O sea, este baba y su correspondiente raza no son comunes a todos los seres humanos. ¿Esta es la interpretación? ¿O me equivoco? No, el Shama, como está allí Baba, es común, todos, es láukica. Láukica significa, es parte de la traducción lo que vamos a ver hoy. Láukica significa mundano, común, material, del mundo material, accesible a todos, está en todos. Entonces, Shama, como está allí Baba, está en todos, todos. Puede estar dormido, eso sí, ¿no? Como vemos hoy en el mundo contemporáneo, ¿no? Está ahí, está roncando, ¿no? En el mundo contemporáneo y pues está bien dormido, ¿no? Entonces, pero está en los seres humanos. Había entendido eso de la lectura, pero recién cuando Sí, lo explicabas, que entendí que quedaba aparte y no me sí, quedó claro, porque en la sí. lectura Entonces, sí. lo que Perfecto. queda aparte, Shama, como es un Stayibaba, los Stayibaba están en todos. Es la disposición natural, es el software recargado que traemos. El único raza que no es común, ordinario, como tan natural, es el Shanta, o sea, el como raza, no como está Yibaba. Como está Yibaba Shama, está en todos. Ahí está. El raza, ahí está, entonces eso fue lo que dijiste. El raza correspondiente a llama, Exactamente, Shanta, exactamente. no está en todo. O sea, no todos lo pueden experimentar, o sí lo pueden experimentar, pero hay que hacer algunas cosas. Sí, todos lo pueden experimentar, pero no a todos les interesa experimentarlo. Así, esa es otra conclusión. Todo mundo tiene las disposiciones para poder experimentarlo, porque tiene la disposición más importante, que es el estallibaba, que es llama. El estallibaba, esto es lo que se necesita. Y la discusión del texto, de las primeras partes, que ya comenté el texto en sánscrito, es la discusión sobre ese shab, sobre el estallibaba de Shanta. Entonces, Shama está en todos. Eso es lo más importante. Pero no a todos les interesa o hay una disposición o hay algo que les atraiga a raza Shanta. Les puede atraer el raza que dice el texto. O sea, todo mundo le encanta el Sringara. Es el raza, y es el más común, ¿no? El Sringara, el raza de lo erótico, dice Abhidhamma y la tradición. Lo cómico igual, es muy común. Lo patético, lo furioso, lo heroico, lo terrible, lo odioso, lo maravilloso. Pero el de la serenidad, el de la paz, ese resulta que observo, dice Abhidhamma, aunque todos somos susceptibles a experimentarlo, no a todos les interesa, porque implica un estado donde se pone en pausa el deseo, un estado que está en medio de otros estados, un estado que está en medio de todos los demás estados. Es un estado que, si bien da un deleite continuo, permanente, ya no agita como los otros 8. Los otros 8 agitan. Si escuchamos, por ejemplo, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd en vivo, entonces podemos experimentar los 8, ¿no? Nos quedamos así, ¿no? Y ahí están las 8 razas, ¿no? Eh, pero quizás cuando llegamos
a, a una de las canciones de Luma Kuma de Pink Floyd, donde los sonidos comienzan a hacerse hiper largos, silencios, y entonces llega un momento en que hay una especie como de equilibrio que está entre sonidos. Entonces, ahí estaría la posibilidad en una expresión musical de Shanta, ¿sí? Cuando escuchamos, por ejemplo, de Marín Marais, de la viola la jamba, por ejemplo, la ejecución de la folia española, la locura. Y hay un momento impresionante que es como un estado donde ocurre esto, que si uno está agitado, quizá no lo pueda quizá percibir. Pero Avinadulta comienza a explicar mucho más, de manera más profunda el chanta, y comienza a explicar con qué más está relacionado. Y eso más con lo que está relacionado es lo que hace que a muchos no les interese. Está relacionado con Nirveda, la renuncia a lo que nos ata en el mundo. Y está relacionado con uno de los ejercicios más difíciles en el yoga, que es Vairagya, desapego. Entonces, Avinadulta va explicando de manera más extendida cómo se llega al Shanta Rasa, y ahí entendemos por qué ese rasa, aunque todos podríamos vivirlo, no a todos les interesa. Es para todos, sí, pero no todos están atraídos por algo que sea así. Es la aclaración, pero muchas gracias por la pregunta, me parece que es muy importante y adelante, Ernesto. Sí, yo ligaría la pregunta que ahorita te hace, pensaría precisamente en la importancia de la disposición, que no solo es interés en el sentido que nosotros pensamos me interesa, ¿no? Como algo muy consciente que busco, sino hay una disposición, pero lo planteo en términos de la pregunta de Polo, porque él decía si es del cogito, ¿no? Como diciendo más amplio, yo diría no, a mí me parece que es del cuerpo, y es la corporidad la que está en juego precisamente en la serenidad. No solo es la serenidad de la mente o del pensamiento, es el cuerpo el que logra finalmente una serenidad, porque la sensibilidad es de la totalidad del cuerpo. ¿Sí? En ese sentido, cuando admiramos un paisaje, podemos sentirlo en el corazón, en el estómago, en la víscera. Lo podemos sentir en todo el cuerpo, ¿no? Los mismos sentidos están ahí en juego. Sé que lo que yo he estado entendiendo es que precisamente los razas, al ser gusto, al ser placer y todas estas definiciones que nos has planteado, hacen precisamente que lo que se ponga en juego en la sensibilidad estética sea la totalidad del cuerpo. Porque alcanzar la serenidad es la serenidad del cuerpo, no la serenidad solo de la mente, de los pensamientos, de la parte, ¿no? Sino de cómo visualizamos esa totalidad del ser humano, porque conecta con lo que llamaríamos la totalidad del universo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Me parece que bien. Antes de dar la palabra a Mónica, es importante hacer aquí la precisión. Yo pensaría que no, Ernesto. O sea, que sería la interpretación que es la que no es. ¿Por qué? Porque no es únicamente o sea, si hacemos la separación, es cuerpo, es esto, es lo otro, es presente lo que no. Sí, por eso yo entonces, o sea, no, y es que ellos te contestarán de una manera muy clarísima, ¿okay? ¿Con qué? Es una confusión pensar que el cuerpo funciona por sí solo, como un autómata podría funcionar únicamente si lo activas y le pones fierros, resortes y etcétera. No. Ellos no entienden el cuerpo como lo estás mencionando. O sea, no hay separación. O sea, la idea de esto es separamos elementos para analizarlos. Es un principio metodológico para el estudio. Y ellos también tendrán métodos de análisis específicos. Pero no para declarar que la realidad esté separada.
Es decir, el cuerpo por sí solo no, en términos físicos, eh, no, no logra responder de esto que estamos hablando. Estamos hablando de una integralidad donde el cuerpo es parte. Eso no hay duda. Pero no de que el cuerpo sea el elemento o donde está únicamente de manera separada ocurriendo esto. No, creo que ahí es un problema quizás de nuestras formaciones occidentales y de la resistencia que tenemos a intentar entender una tradición desde sus raíces. O sea, ahí sí imploraría como este método que es la fenomenología. Intentar entender las cosas, aunque pues, no es completamente puro, pero intentar entenderlas desde su tradición. Entonces, yo pensaría que no, que al contrario es integrar todo. O sea, el análisis, necesitamos, repito nuevamente, metodológicamente, analizar y poder decir, esto es así, etc. Pero nosotros funcionamos mucho, quizá en la manera en que nosotros educamos en Occidente, desde la primaria hasta el doctorado, con una visión muy cartesiana, dualista. Cuerpo, sujeto, objeto, res cogitans, ¿sí? Res extensa, res cogitans. Eso es precisamente, ha funcionado en Occidente y tenemos siglos con eso. Eso es a lo que estamos respondiendo. Eso es lo que precisamente tendría que revisarse. Metodológicamente, repito, tiene una función, pero no como una interpretación final. No podemos ver el cuerpo precisamente como la totalidad en el sentido precisamente de puesto de la mente y del espíritu. Y podemos ir al revés. No separados, sí. Y no separado. El cuerpo como una totalidad conectada con la totalidad del universo, diría. Pues ahí sí ya no sé, ¿no? Como que esta cuestión New Age, pero a veces no podría contestar mucho, pero sí puedo contestar de que si únicamente vemos el cuerpo, entonces algo está interpretándose mal. Tiene que revisarse. Pues, Mónica, por favor, adelante. Sí, gracias, Ico. Creo que está respondida mi pregunta, pero igual la hago. ¿Puedo yo entonces afirmar que Shanta Rasa es inherente al ser humano, está en la naturaleza humana, en estado latente? Puedo afirmar eso. Y que cada uno decidirá si la despierta o no, si no permanecerá en ese estado, pero todos lo tenemos de esa manera. O sea que la conclusión es que Shanta Rasa, o digamos la paz, como la imaginamos, es una construcción. No es algo que surge directamente. ¿Puede ser eso? O sea, en todos está en estado latente Shanta Rasa. Todos nacemos con eso. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, o sea, estarían todas las disposiciones en el ser humano para poder llegar a Shanta Rasa. Sí. Y esas disposiciones también son disposiciones que necesitan de la voluntad e intencionalidad del ser humano. ¿Sí? O sea, está ahí latente, pero hasta que no ocurre no podemos saber su existencia, ¿no? Entonces, lo que está ahí es un mecanismo de activación, digamos, de disposiciones, podríamos llamarlo también así. A esa latencia, a eso que es latente, podemos activar ciertas disposiciones, por eso también la palabra disposición es muy importante, para que tanto nosotros como los otros puedan tener la experiencia del Shanta Rasa. Y ahí es lo que vamos a ir mencionando también, y que explica él en el texto, ¿no? Entonces sí, efectivamente, es latente, está ahí, digamos, las disposiciones. Y la más importante es el estallibaba, que esa es la base, ¿no? Es la base permanente, la emoción básica permanente, el estado emocional, mental
básico, permanente, que está en toda persona, que es el Sthayi Baba, Shama. Y como tal, la disposición, la experiencia que está latente, únicamente cuando ocurre estas disposiciones, esos elementos samyoga, entonces logramos experimentar Shankarrasa. Y pero está ahí, en pocas palabras. Muy bien, gracias. Patricia. Gracias. Chico, quería ver si entiendo esto. ¿Puede ser que al experimentar o al habilitar o al acceder a esta novena raza, todas las demás se resignifiquen? ¿Cómo explicarlo? Como con la novena raza después todo el resto se convierten o pueden convertirse potencialmente en santa razas. Aún las otras 8, no solo en lo estético, artístico, sino aún en las otras 8 que parecen cotidianas y que nos inundan y forman parte de nuestra naturaleza más básica. A partir de esta conexión y de este encuentro con la novena podemos transformar eso en experiencias sagradas o con una conciencia diferente. Fíjate, eso que acabas de decir es lo que Abhinavagupta desarrolla en el mismo Shantarrasa Prakara. Él mismo se lo pregunta, porque esa pregunta se ve que recoge muchas discusiones con la tradición. Efectivamente, él va a comenzar a contestar diciendo que al parecer hay razas que son más compatibles, de los 8 son más compatibles con el noveno. Dice, y él dice, por ejemplo, Sringara sería compatible, sería como una forma de acceso al noveno. Dice, pero por ejemplo, cuando viene el estado de lo furioso, parece que lo furioso no es compatible, lo mismo que lo cómico, ¿sí? No es compatible con el Shantarrasa. Primera aproximación. Segunda aproximación dice, va elaborando y llega a una serie de conclusiones. Menciono una, para las demás de reservarlas para el texto. Llega a una que me parece muy importante. Dice que incluso los 8 razas, si nos damos cuenta, emergen de una base primordial que los posibilita como razas, ya no como estallibabas, como razas. Y esa base que los posibilita es el noveno raza. Llega a afirmar que la base de los demás razas es el noveno raza. Solamente que en los nanosegundos que pueda estar presente no nos interesa. Y nuestra mente, como está siempre hacia afuera, está siempre hacia el cuerpo, presente la respuesta que damos hace ratito, siempre está hacia el cuerpo, siempre está obedeciendo un estímulo corporal, se va por ciertos estímulos corporales y entonces se olvida del noveno raza. Entonces, ese argumento me parece muy interesante porque de alguna manera está diciendo que entonces cuando uno de los 8 razas termina, ahí nuevamente vuelve a estar presente el noveno raza, aunque no nos demos cuenta. Por eso el noveno raza es como el que está en medio de lo que dije hace ratito, en medio de varios. Es Madhya. Madhya es el término sánscrito para hablar de algo que está en medio. Cuando ustedes aprenden pranayama, enfoquen la mente en el punto donde inicia la inhalación, termina la exhalación. Ahí es en el que menos nos fijamos. Enfoquen la mente en el punto donde termina un pensamiento y comienza otro. Enfoquen la mente en el punto donde termina un sentimiento y comienza otro. Ese punto intermedio, esa es la puerta. ¿Sí? Y es al que no le hacemos caso. Por esta cuestión que ellos dicen, estamos volcados completamente a lo material, al estímulo corporal material.
que ahí se resignificamos todo. ¿Sí? Entonces, esta pregunta la hace él mismo, ¿no? Entonces, miren, vamos a pasar al texto para continuar y si hay más preguntas las vamos viendo ahorita. Vamos a iniciar con es decir, Viti Kavriti Krapi, Rafta Visha Yoga, Visha Yopa, Boga, Katam, Shanti Sial. Entonces, de donde nos quedamos a es una secuencia, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a traducir así, ¿no? Entonces, ¿cómo puede lograrse la cesación del deseo y la realización de un estado firmemente establecido en Shanta si aún se experimenta la atracción por el disfrute sensorial? Entonces, la última vez donde nos quedamos, tuve que, o sea, no puedo hacer la secuencia, sino nunca vamos a acabar, aunque sea las primeras 6 partes. Entonces, de lo último que vimos, retomo este hilo, que es el que da continuidad, pero son versos después, ¿no? Aquí la pregunta es muy clara, ¿no? Especialmente con lo que acaban de preguntar, es esta, ¿no? O sea, si estamos completamente atados al deseo, ¿sí? ¿Cómo lograr que cese el deseo y la realización del estado firmemente establecido en Shanté? Y aún se experimenta la atracción por el disfrute sensorial, ¿sí? Entonces, aquí ahorita está recuperando la tradición de discusiones, pues prácticamente desde las Upanishads. Y en ese sentido, entonces, viene su resignificación. O sea, efectivamente, si uno está completamente atado al empuje, a los estímulos, y que los ubicamos como estímulos corporales, ¿sí? Entonces, ahí experimentar Shanti. Si lo que decía hace un momento, si el estado de Shanta está ahí, latente, ¿sí? Pero si no tengo disposición para verlo, pues estoy metido en todo lo que mi cuerpo me está exigiendo, ¿sí? Entonces, lo paso desapercibido y le impongo otra cosa que no es. Entonces en ese sentido, Abhinavutta va a decir, ¿qué hay si entonces reinterpretamos el disfrute sensorial? ¿Sí? ¿Qué hay si comparte la visión no dualista, trika, incluso el disfrute sensorial, lo reinterpretamos y lo hacemos un medio? ¿Sí? Versos más adelante dice, na kinchit karat tuamatrim, tatuañana paye patyante pineyaha. Él responde, ¿no? Está respondiendo. Son muchas líneas para responder, solo el cachito que podemos ahorita analizar. No es por medio de la completa inactividad, akinchit kara tuamatrim, que se forma a alguien en los medios hacia el conocimiento de la verdad. Mañana upaye. Esa es una explicación muy fina, ¿sí? Porque uno pensaría, bueno, entonces voy a poner, me voy a poner rígido, sin desear nada, indiferente a todo, para poder experimentar Shanté, me quedo así como en Shavasana, ¿no? La postura del cadáver, ¿no? Así eternamente, ¿no? Pues, ya no voy a trabajar, ya no cumplo con mis deberes, se me olvida atender, hacer el desayuno a mi hija, el lunch y el súper, me olvida darle clase a los estudiantes y entonces nos quedamos indiferentes, ¿no? Entonces dice él, no es la inactividad, no hay inactividad, ¿sí? Por eso la resignificación quizá en la respuesta al cuerpo, o sea, no podemos entenderlo así. Él retoma la tradición de que no podemos estar inactivos. Y hay varios argumentos en medio de esto, donde él dice, incluso cuando nos desmayamos, algo adentro sigue funcionando. Ya cuando regresamos después del desmayo,
ya la conciencia de la vigilia y todo. Cuando nos vamos a dormir, seguimos en actividad, el cuerpo sigue en activo. Cuando nos quedamos quietos, seguimos activos. Aunque no queramos, esto sigue activo. Pero bueno, digo aquí por una cuestión occidental, pero realmente es todo. O sea, se entiende, la mente no únicamente se ubica aquí para ellos, entonces, es todo. Entonces, él dice, no entendamos malas cosas. Lo que estoy diciendo es que se forma a alguien, la única manera de que podamos activar así, que Shanta Rasa deje de ser latente y pueda ser una experiencia real, es porque activamos, forma a alguien, ¿sí? En los medios, ¿sí? Se forma a alguien en los medios hacia el conocimiento de la verdad. El discernimiento y la comprensión son fundamentales. ¿Sí? Y no, pues vamos a decir, estoy experimentando chantarraza y pues no, está usted en experiencia cotidiana, ¿no? No sé, de su grupo favorito, ¿no? Entonces creo que él reitera esto una y otra vez. La comprensión, el entendimiento es súper importante. Eso es Tatuañana Upayé. Upayé es un medio. Después dice, ¿no? Continúa, esa sí ya secuencia, ahí ya no hay cortes. Naite para dukhi tam manaso druyante samyak darshana samavastam prataha apitu samsare tanna shanto rasa y produce así, ¿no? No todas las mentes que se alejan del sufrimiento y el dolor. De por si mi cuerpo lo alejo del sufrimiento y el dolor. No. Lea usted, entienda. No todas las mentes que se alejan del sufrimiento y el dolor logran tener la visión directa del estado de tranquilidad. ¿Qué permite lograr la correcta percepción? La clave es Samyak Darshana, que es algo que también el budismo enfatizó. El óctuple camino del budismo es Samyak, es recta percepción, recta habla, recto entendimiento. O sea, esa es la clave. 8 claves dio el budismo. Muy sencillas. Bueno, muy sencillas como están explicadas, ¿no? Lograrlas es otra cosa. Nos lleva varias vidas. Pero aquí Abhinavakutta está usando ese debate. Lo que le estoy diciendo es que usted tenga la correcta percepción, el discernimiento. Y ahí no nada más es el cuerpo, es algo interno, ¿sí? Es todo lo que hace, que no ocurre físicamente, ¿sí? En sentido de, digamos, no sé, de una transmisión, de un impulso eléctrico, ¿no? No, está en eso que está dentro, al menos está presente como conciencia, como entendimiento, discernimiento, cognición, acción, etcétera, en el sujeto. Entonces, porque aun cuando se alejan del dolor, todos aquellos que dicen que se alejan del dolor, incluso ellos siguen atados al mundo material, samsara. Samsara en el samsara. Samsara, ustedes acuérdense que es el ciclo interminable de nacimientos y muertes. Es una de las claves para entender las filosofías de la India, que el budismo también retomó. No es la primera vez que estamos aquí. Si interpretamos esto, digamos, como un ejemplito, vamos a decir que estamos convocados en ese seminario porque en alguno de los viajes que hemos tenido, algo nos interesó y hoy nos convoca. Tuvimos interés en algo así. Samsara en el samsara, que es precisamente lo que debe detenerse. Es la raíz del sufrimiento. En el budismo es la patencia del sufrimiento. El sufrimiento es patente.
¿sí? Importa entonces es ver cuál es la causa. Y si conocemos la causa, detenerla. Eso le fascinó a Schopenhauer en el mundo alemán, en el mundo del siglo XIX. Y decía, claro, hay que detener, el punto está en detenerla. Y eso es lo que han hecho, dice Schopenhauer, los místicos, los renunciantes, cita toda la tradición mística europea. ¿Sí? Dice, y eso es lo que hacían esos sabios renunciantes de las Upanishads, ¿sí? Que hizo el Buda. De eso están hablando. Así, para ellos, el raza de la serenidad, Shanto, no existe. ¿Sí? O sea, entonces, es lo que ya hace rato decía, conforme a la pregunta, que se hacía, ¿no? O sea, para muchos de Iravinauta no existe el Shantarrasa, porque no hay disposición para experimentarlo. No porque no tengamos la base o nuestro software no tenga. No, todos tenemos ese estallivado. ¿Sí? Sin embargo, hay algunos que no, siguen atados. O sea, y a lo que causa la patencia del sufrimiento, el no Buda está hablando que es la causa del sufrimiento es el deseo por únicamente estar volcados al cuerpo. El cuerpo que es atadura, pero también es medio de liberación. Entonces, en esta parte, entonces viene esto. Entonces, luego viene atra ukshate, atrokshate, yata hija, tavat dharma diritria yamevan, moksho api, purusharta, shastreshu smriti hadas dishu, ya pradan lleno padyatma iti suprasidam. Continúa entonces explicando. Entonces alguien respondió. Entonces, es como esta visión. Pues, imagínense que tiene él en la mente una discusión de siglos. Y él está en este texto haciendo esa labor también de responderle a la tradición y diciendo, bueno, esto se respondió. Es Atraushate. Atraushate está indicando que es una cita, o que está parafraseando, es una referencia, es el sistema APA-7 del siglo X, ¿no? Es el Harvard y el Chicago más potente, ¿no? Porque aquí no se puede crear nada por guía generativa, porque todo tiene que citarse bien. Atraushate es cita, nos indica referencia. Entonces se respondió, en este mundo, Dharma, Kama, Artha son junto con Moksha las metas de la vida. El Purusharta que está arriba. Ahí recupera la tradición. ¿Sí? En esa tradición tenemos 4 metas de la vida. Y bueno, que yo entiendo que todos entendemos, ¿no? ¿Cuáles son las 4? ¿No? ¿Las explico o sigo? ¿Sí? ¿Las explico o sigo? ¿Sí? ¿Sigo o sí la explico? Explícame, por favor. Sí, excelente. Ya nos pidieron que las pongamos acá también. Entonces, Purusharta es otro de los hilos conductores de la tradición. Mencioné en la primera sesión, pero de manera muy escueta. Las metas de estar vivos es Dharma. Dharma es una de las metas más importantes, ¿no? Dharma se traduce como deber, se traduce lo que le toca hacer uno en la vida, lo que debe hacer uno en cada etapa de la vida. Es ahí donde ubicamos un poco la conciencia ética y moral. Kama es el placer. El placer es una meta en la vida. Y Kama se refiere a lo más amplio como entendamos placer. No se refiere únicamente al placer del cuerpo, no. Se refiere a placeres intelectuales, al placer de la meditación, al placer de una práctica de ascetismo, al placer intelectual, al placer del estudio de los textos, ¿sí? Al placer, al comerme un mango delicioso, así dulce que escurre el dulce, ¿no? O una sandía, ¿no? Watermelon, mordidas, que
está en su punto. El placer es lo importante, es una meta en la vida. Por eso hay una resignificación importante del cuerpo. No es el cuerpo visto en sentido de algo pecaminoso, no. Es el medio, pero también es lo que te puede atar. Por eso es tan delicado. Entonces, arta, kama. Y arta se refiere a riqueza. Pero no solamente se refiere a riqueza material, tener cuentas bancarias gorditas. No. Se refiere a la riqueza que es el conocimiento. Se refiere a, claro, si tengo un buen librero para poner mis libros, si tengo una riqueza en libros, si tengo riqueza material también, la tengo que honrar. No la voy a desperdiciar, la voy a honrar. No me voy a quedar atado a ella, como Maitreyi le explica a su esposo. Entonces, arta también se refiere a la capacidad de interacción social y política. ¿Sí? Pero fundamentalmente es riqueza. ¿Sí? Y moksha es la cuarta meta y la que trasciende todas. Es la más elevada, es el purusha arta más importante en la tradición. Todo lo que te conduce a moksha te lleva ahí, para eso estamos aquí respirando, ¿no? No nada más consumiendo recursos del planeta. Estamos para eso, dirán ellos. Esas son las 4 metas de la vida. Entonces, él las recupera para explicar esto. Y dice, así es enseñado en los shastras. Shastra se refiere al texto de mayor autoridad, es en general. ¿Sí? Pueden ser los Vedas, pueden ser los shastras de su propia tradición, los tantras, también son shastras. Shastra es texto con autoridad. ¿Sí? Las Smritis son los recordados, son los textos como el Mahabharata, los Puranas, los textos de leyendas, de épicas, históricos, son textos también que hablan de alguna sección que habla de leyes. En todo esto, y los itihas son escrituras también que están hablando de todo lo que es la vida cotidiana, el amplio escenario. Entonces, él dice, todos estos textos están diciendo, exponen esta meta de la vida. Es suprasidam. Suprasidam significa, sidam es logro, el logro más elevado. La palabra suprasidam, ¿sí? Es el logro, es los medios que te llevan al logro más elevado. Entonces, ahí hace un argumento, argumento de autoridad, ¿no? Sigue. Yatha cha kamadish samuchita chita vritayo. Ratya disha da bhaksha. Kavina tavya parena swada yogyata prapat dvarena. Ta prihi daya samba pataha samak kamrati rasatwam zringara vitaya. Él dice, entonces de acuerdo a esas enseñanzas y a toda la tradición, podemos decir que los estados mentales asociados con el deseo, kama, están aludiendo también al amor, a rati, son representados mediante el sabor de las palabras del poeta, con los movimientos de la danza. Aquí él está pensando en 3 artes, poesía, danza y música. Entonces él dice, está diciendo esto porque él va a poner también ejemplos, donde esto se conecta ya también con toda la dramaturgia, la teoría de las artes. Entonces dice eso, ¿no? Por esa representación escénica, artística, se vuelven apropiados para quienes están dispuestos a ser llevados a la experiencia del rasa erótico de Sringara.
Este me parece que se explica por sí solo, pero bueno, comento brevemente que en las artes se representan, ¿sí?, como él dice, eh, mediante la poesía, la danza, dramaturgia, música, etcétera, ¿sí?, pueden representar elementos, están evocando el deseo, kama, y rati, el amor. Pensemos la locura de una gopi en el escenario, ¿sí?, bellísima, ¿sí?, seductora, bailando para poder encantar a Krishna, ¿sí?, bailando alrededor de él, haciendo un juego de deseo por Krishna, ¿sí? Y Krishna, como está inmerso en tocar su flauta, ¿sí? O sea, hay un actor significando a Krishna en el escenario y una gopi sintiendo deseo, enamorándose, rati. Y entonces el espectador, el que está viendo esa obra, el rásika, entonces todos los elementos que mencioné en la tablita al inicio ocurren. Y de pronto los Vyabhicharivavas, de pronto viene un sonidito así de música muy seductora. Se bajan las luces, ¿sí? Y entonces se ven las formas de la gopi bailando. Y entonces todo queda en un momento, en segundos, ocurre un Vyabhicharivava, que en ese momento detona el rasa de lo erótico en el espectador. Dice él, entonces dice Abhinadauta, esto es muy normal, esto es láukica, es lo que todos podemos experimentar. Y está en los textos, ¿sí? Entonces comienza a empezar a desglosar otras experiencias, ¿no? Y dice, Niyante tata moksha vidana rama purusartochita chita bruti himiti rasatam aniyata iti bhaktavyam ya asau habuta chita bruti saivatra stayi babaha. Dice él, de la misma manera, si esto es así, esto que les acabo de explicar, entonces nos preguntamos, ¿por qué algunos afirman que el estado mental asociado con la meta más elevada, conocida como liberación, moksha, no puede ser llevado al nivel de un rasa? ¿Sí? Ese estado mental, si existe, dirá, eso puedo ponerlo entre corchetes. Ese estado mental, si existe, es ciertamente el estado básico mental que esta llevaba de Shanta. O sea, si los demás razas los llevamos, ¿sí? Si de la misma manera hablamos de estados mentales asociados a los 8 razas, ¿por qué no la meta más elevada a la cual tendrían que alinearse incluso los otros 8 razas? ¿Por qué esa no puede ser llevada al nivel de un raza? Esa es la pregunta, yo diría, de trabajo, por decirlo así, para que él pueda decir lo siguiente. Si encuentro, aquí tengo que revisar Saivatra, porque ahí podría poner un corchete que diga, entonces, en ese estado mental, ciertamente, entonces, ese estado mental relacionado con moksha es ciertamente el estado básico, está llevado de Shanta, porque es a lo que él va. Shantarrasa sería, digamos que, una probadita de la antesala de lo que podría ser una experiencia de lo que ellos están hablando como moksha, liberación. Probadita porque Shantarrasa no es un estado permanente como moksha, es solo una experiencia, un atisbo, algo deleitable en un momento específico.
Continúa, y ahorita termino esta y vemos la hora, no sé, no veo el reloj. Ok, excelente. Perfecto, excelente. Termino y vamos, si hay preguntas, las vemos. Dice, él continúa. Etat tu chintam, kim nama sau, tatuanyana, utito, nirveda iti kechit, tatahi, daridria, tip prabhavo, yo nirvedaha, sa, nya, eva, los tatuanyanasya, kaila, xianta. ¿Sí? Etat, ¿sí? Entonces, Chintiam, si es identificado de esa manera, ¿cuál sería el nombre de ese Estallibaba? Se refiere al Estallibaba de Shanta. Recuerden que es la discusión que mencioné, ¿sí? Aunque va a concluir que es Shama, pero Shama de una manera específica, va a decir Abhinav. ¿Cuál es entonces el nombre de ese estado del Estallibaba de Shanta? ¿Sí? Él dice, como es sabido, algunos lo conciben como nirveda o la renuncia completa del mundo material, que se distingue de otras formas de renuncia y tiene su causa hetu en el conocimiento de la verdad o tatuañana. Él comienza a explorar cuál podría ser entonces el Estallibaba de Shanta, aunque ya dijimos que es Shama, pero él va a elaborar y decirnos exactamente qué entiende por Shama. Eso es todo lo que no podía contestar allá, pues ya daba toda la clase, ¿no? Toda la sesión. Entonces, aquí empieza a explorar algo muy importante. Muchos han dicho que el Estallibaba o la condición estable, permanente, emocional, mental de Shanta es la renuncia completa al mundo material. Renunciar al mundo te lleva a Shanta. Él va a ir explicando que no es exactamente eso. Aunque Nirveda sí es importante, ¿sí? Pero con una explicación que es parte de toda su filosofía y toda la tradición rica de Kachi. Entonces, aquí subrayo el término Nirveda, que es el que vamos a estar viendo enseguida. No sé si hasta aquí hay algo que urja aclarar, o poder expandir o poder revisar, ¿no? En algo que no haya dejado del todo posible, ¿no? Voy a ver el chat que no abrí, pero ok. Ok. Bien. Bien. Hay un comentario en el chat, voy a decir varios, ¿no? Más bien, acá está la discusión. Dice un comentario, ¿no? Creo que Shanta también queda fuera de los otros 8 por una razón histórica, ya que no todos los filósofos de la India lo consideraron, mientras que Abhinavagupta sí. Buena pregunta. Sí. En general, Bharata habla de 8. En el Natya Shastra, siglo V, cuarto quinto. Y menciona en unos versos como hay una experiencia también que es esta, que es de la serenidad. Pero no indaga más, ¿eh? O sea, él lo deja ahí, es así como que eso es una nota. Después vino un siglo después, Kalidasa el poeta, medio siglo aproximadamente después, Kalidasa el poeta, del cual tenemos mucho histórico, ubicación en qué cortes estuvo, sus textos, etc. Entonces, él conoció el Natya Shastra de Bharata y él comenta, únicamente se refiere a 8 razas de Kalidasa. Ahora sí, un siglo después, vienen comentadores. Estos comentadores mencionan que Bharata habló de 8, pero también estaba la posibilidad de un 9. Pasa otro siglo, ¿sí? Y entre el 7 y el 8, ¿sí? Más o menos, hay un autor que dice que su lectura de Shanta Rasa está hablando, en su lectura del Natya Shastra, el capítulo 6, está
notando el noveno rasa, ¿sí? Entonces, exactamente esa ubicación histórica permite a la siguiente ya generación, ya en Cachemira, ¿sí? Entre el siglo, finales del 7, el 8, el 9 y el 10, los maestros que le van a enseñar a Abhinavagupta en un linaje continuo hasta Abhinavagupta, donde van a hablar de un Natya Shastra que incorpora la sección Shantarrasa Prakara, del Shantarrasa. O sea que sí, Bharata habló de un noveno. Eso lo consideramos como una interpolación en términos de estilo en sánscrito y en el texto. Abhinavagupta consideró que era importante seguir hacer la distinción y decir, estos dijeron que había 8 y estos dijeron que había 9. Entonces, esa es la discusión histórica que está mencionada en el comentario en el chat. No solo Abhinavagupta va a hablar del noveno, va a hablarlo la escuela Bhatta Lolata, sí, que es otro pensador, Ananda Vardhana, otro pensador, y otro maestro de Abhinavagupta, si no recuerdo, es Bhatta Tota. Son 3 previos a Abhinavagupta que van a hablar del noveno rasa. Entonces, ahí es donde se hace esta discusión, pero es Abhinavagupta el único que la desarrolla de esta manera. ¿Existe algún rasa que se corresponde a la experiencia mística? Interesante, ¿no? Esa pregunta es buena. El Shantarrasa es el que se menciona, es el que está juntito, experiencia mística. De hecho, es como algunos lo interpretaron. Algunos lo interpretaron como el que está, es la antesala. Por medio de la vía estética te lleva a te conecta a esa experiencia que acá llamamos mística. Allá ellos le llaman Advaita Bhava, Paramadvaita, y le llaman Pratyadinya, por ejemplo, también. Ese creciente que acá podríamos llamar mística, Santa Rasa. Luego, tiene que ver con el temperamento y el carácter. Esa necesitaremos como más contexto para poderla contestar, ¿no? ¿Qué papel tienen los samskaras en esta disposición a que... Bueno, vamos a ver. Aquí habría que distinguir. Samskara no significa lo mismo para todos los tiempos y todas las filosofías. Casi la versión como más común que llega a Occidente de samskara es la impresión que va quedándose, que determina el actuar. En la teoría del karma es importante la idea de samskara porque es la huella que dejan nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, deseos. Esa es la huella, ¿no? Los samskaras. Samskara también se refiere a signo en esta tradición, a un símbolo. De hecho, está asociado a algo que tiene que ver con azar, con la representación gráfica de las doctrinas. Samskaras también son símbolos en las tradiciones Shaivas y Shaktas de la India. Son símbolos específicos. Vamos a tomarlo como de manera general, como podría estar en el Vedanta, de las Upanishads hasta... Ahí era la pregunta, como Vasana, hemos visto. Sí, entonces en esa podríamos agarrar y decir, sí, pero tendríamos que preguntar, ¿cómo una huella, cómo un samskara, entiéndolo como huella o antecedente mi actuar, hacia dónde se dirige, ¿no? O sea, un samskara podría empujarme a regresar a mi experiencia, pues, de deleite en la violencia, que me gusta, que nos atrae, que atrae la violencia, ¿no? Por la adrenalina que suelta y que ver cosas violentas le está generando, no sé, a un adolescente en sus videojuegos con toda la inmersión tecnológica que hay, ahora le genera una intensidad que le encanta. Sería un samskara que evitaría, pues no le interesaría la cuestión de la Shantarrasa, ¿no? Le interesaría subirle el tono.
la emoción. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, tiene que ver, el samskara tendría que ver con una disposición. Y entonces, la disposición más importante para poder limpiar los samskaras que nos están determinando a hacer ciertas cosas, es precisamente la austeridad, ¿no? El calor, el fuego, que purifica, que la austeridad, papas, sea el que purifique, sea lo que purifique, para que yo tenga una disposición a disfrutar Santa Raza, a experimentar, meramente a buscarlo, o a estar dispuesto a, y después estar en la experiencia. Sí, sí es interesante. De hecho, aquí podríamos desarrollar una interpretación amplia, ¿no? También. Vamos a ver, me lleva a pensar que se relaciona mucho con el bhakti, la devoción. Pensemos que la devoción para ellos está claramente identificada. O sea, no hay, o sea, la devoción por sí misma tiene su identificación como vía. Recordemos que el Bhakti Yoga aparece por primera vez en el Bhagavad Gita. Yoga. Y esa explicación que se da del yoga por la devoción, o sea, te puedes liberar, no necesitas hacer tantas austeridades, no necesitas renunciar a todo, aunque sientas ese amor devocional, eso te conduce, ¿no? Después del Bhagavad Gita, entonces tenemos los Narada Sutras, son los Bhakti Sutras. Los Bhakti Sutras explican esto. Y después tenemos, ya en la época de Vinadutta es clarísimo, ¿no? Están los primeros saint poets o poetas santos de la India, ya hablando de que no hay otra vía, la vía así inmediata para todos es Bhakti. Para liberarte, yoga es suficiente. Y tenemos todo un movimiento enorme en la India, revolucionario. Hay una revolución en la India generada por esto, que se extendió hasta la llegada, antes de la llegada ya de los ingleses, por ahí del siglo XV, ¿no? Los ingleses ya en el XVI están ahí, ya firmes, pero el Bhakti, entonces, Bhakti tiene, parecería, ¿no? Parecería, pero me parece que la misma tradición ya dijo, da con claridad, ¿no? Estas vías. Hay algunos que son muy propensos al Bhakti Yoga, porque así es su naturaleza. Estos son propensos al Jnana Yoga, o sea, llegan a lo mismo porque el disfrute de la devoción lo tienen en el estudio, en la comprensión. Igual te lleva, dirán ellos, te lleva a lo mismo. Solo tiene que ver, quizá con relación a la pregunta previa, tiene que ver con tus antecedentes, con tu propia constitución mímica de deseos, ¿sí? O sea, ¿dónde has andado? ¿Con qué lobo te has andado? Nos dirían qué es lo que deseas, ¿no? Sí. Entonces, y ahí está interesante también esta. Leo esta última y ya me voy a continuar, ¿no? Si no hubiera otra ya en vivo y en todo color, me cierro con esta del chat. Recuerda a una cita de Vivekananda. Claro, he runs away from the samsara. Claro, es lo que él hace, ¿no? Spends time in the caves of the Himalaya to meditate and die. Missed the way, and just get along into the vanities and full life in samsara. Turns to make ends meet or flourish also has missed the way. So, then, what is the way? As Swami Vivekananda said, it is inside the life itself. Claro. Eso es de lo que está hablando Abhinavagupta. Pero toda. O sea, la vida es divina, dirán ellos. Por eso los sentidos, que algunos considerarán profanos, dice, nuestra tradición los considera como divinos. O sea, y ahí entra un concepto filosófico muy interesante, ¿no? Detrás de esta idea. Está, el cuerpo no se mueve por sí mismo. Los sentidos no disfrutan por sí mismo. El ojo no ve por sí mismo. La nariz no huele por sí mismo.
el tacto de mis dedos no toca, ¿sí? Mis oídos no escuchan, etcétera. Y así se va con todo. Están conectados, son porque existen otros sentidos que responden a otros sentidos que son los que hacen que el Atman sienta la conciencia, no el cuerpo por sí mismo. ¿Sí? Entonces, esa idea, entonces, eso es lo que yo estoy diciendo de divinización. Tus pensamientos, tus 8 experiencias aparentemente mundanas de Stallibabas, esas mismas deben divinizarse. Y Abhinavagupta explicará en este mismo texto, claro, eso que el amor que se le está llevaba hasta llegar al rasa del Sringara, de lo erótico. Lo erótico mismo lo puedes divinizar, lo puedes experimentar de manera divina. Es Shanta, lo que está debajo, lo que está ahí, subyacente sería la palabra exacta, no debajo, subyacente. Y entonces, lo mismo erótico, experimentado desde Shanta, te permite divinizar esa experiencia del rasa erótico y todo lo que conlleva. Y ellos se especializaron en eso. O sea, en los sentidos, llevarlos no únicamente que se queden en el cuerpo, no únicamente los carmendrillas, que son lo que tiene que ver con la parte más burda, de hecho, es como lo traducimos. Lo burdo es, sino el ser humano está sumergido en lo burdo, dice. Entonces, ¿qué hay si vas entendiendo que no es eso? O sea, que es algo más profundo, ¿sí? Pero que esa experiencia es la puerta que te va llevando a divinizar. Cuando Vivekananda, entonces, Swami Vivekananda, que es importantísimo para poder entender cómo se recibe el hinduismo en Occidente, cuando está en Chicago, ¿no? O sea, es en el Congreso Mundial de Religiones que mencioné. O sea, él se enfrentó a cómo explican y cómo les dice a los demás todo esto. Porque ellos usaron anécdotas, ¿no? De aquel que logró, el yogi que logró divinizar, de entender. Dice, Brahmo Ham, Shivo Ham, yo soy Shiva. Y entonces todo el mundo empieza a golpearlo. O sea, este es un sacrílego que dice que él es Shiva. Entonces lo siguen golpeando y él sigue diciendo Shivo Ham. Brahmasmi, soy Brahman. Sí. Hatwama, sí, dice, yo soy eso, ¿no? Lo golpean porque está, para los demás devotos que estaban ahí, es un sacrílego. Y entonces son anécdotas, son pedagógicas para ilustrar esto, eso les encanta en los textos en la India. Y entonces no le pasa nada, en ese momento se está liberando. Es Shivoham, sí, yo puro, es consciente de sí mismo, no hay relación, no hay soy consciente de que soy un profesor, soy consciente de que soy doctor. No, es aham puro. Entonces, eso es la divinización, esa es divinización, ¿sí? Es que ya ni siquiera podemos llamar sujeto, ya no existe sujeto. Ya no hay persona, nada más es puro aham. Esa es la divinización. Sí, muy bien. Bueno, espero haber aproximado a las preguntas, a las respuestas del chat. Bien. Vamos a la parte final para poder cerrar. Ya tenemos que ir cerrando y lejanamente pudimos seguir haciendo una lectura más amplia, ¿no? Está allí, ya está allí Sancha Madhye, Chaitadar Mevayam Patitaha, Anyata Mangali Komunistata Napatet, Yugupsam Cha Vyavichari Buena Sringare, Nirshedan
Unirbhava, Sarve, Shameva, Tai, Sanjarita, Chito, Patatwana, Ava, Twani, Yoyato, Pani, Sadarta, Bala, Krishna, Danu, Janati. Hay unas partes que son impresionantemente difíciles de traducir. Suponemos que tienen elementos que llamamos corrompidos. Un escriba, y se me olvidó el nombre, bueno, un copista, ya del siglo XII al XIII, ya se le olvidó, como decíamos, ponerle un puntito de las cosas. En esta es mi reparación. Tuve que reparar el texto. Y por eso corchetes, si no tendría sentido. Ahí supongo y suponemos con las ediciones que consulté, suponemos que hay una lacuna que la editó Princeps, la primera edición, no se pudo solucionar y queda como lacunae. Y entonces, ¿qué hacemos con una lacuna? Entonces, intentamos entender que los estilos se conecten. Y entonces, ¿de qué está hablando? El verbo no está, o el sujeto no corresponde, etc. Entonces, por eso los corchetes, para poder hacer una secuencia lógica en español de esto. El estado emocional básico o estalliva de Shanta es estudiado en el espacio intermedio. Nadie está entre el reposo estable y el instante donde comienza la agitación de las emociones transitorias. Este verso me pareció bellísimo. No sé, es decir, lo tuve que desbaratarlo porque empezó a sonar de otra forma. Está la clave, ¿eh? O sea, de lo que han preguntado, aquí está la clave. Sí. Si nos fijáramos en lo que dije hace un momento, en Madhye, cuando ustedes hacen yoga, entonces ya viene viñasa, ¿no? Si son así todos, no sé cómo hagan allá en la clínica o en España o donde hagan yoga, o acá en México, en Morelia, etc. Entonces llegan a la secuencia y entonces ya. Hay gente que no suda, ¿no? Pero hay otros sí sudan. Y entonces termina la secuencia. Entonces alguien se pone a echar un rollo. En ese momento, el momento precioso Madhye se los esfumaron. Al terminar la secuencia, Krama, eso es como se explica el yoga en la tradición de la Vinodutta, Krama, viene un punto en el que ahí está, vamos a llamarle fruto, Phalam, en este momento. Es Madhye. Ahí está donde tendríamos que quedarnos. Ahí. Tanto cuanto dure sostener ese estado. Y lo que hacemos es correr, ver el teléfono, activarlo, ver las notificaciones, una selfie, ¿no? Y hice yoga, por luego ya se junta con todo eso. Entonces, perdimos. En ese momento, ahí está Shanta. Y podría... Entonces, antes dice que está entre el estado, el reposo estable está y el instante. Digo instante de la manera de traducirlo, pero son antes de que comience toda la agitación, las emociones transitorias. En ese punto es donde tendríamos que enfocar. La Spanda Caritas, un texto maravilloso que llegó hasta nosotros con varios comentarios, afortunadamente. Se dedicó a esto, a explicar esos puntos. Se dedicó a decir, incluso cuando tú tienes miedo y que te echas a correr, ¿sí?
En ese momento, ahí está nadie. Te tendrías que detener, bueno, no sé, hay que correr, pues hay que correr para salvar la vida. Dice esas caricas, versos. Pero hay momentos de miedo que tienes, que en vez de correr podrías, ahí mismo tienes la puerta de acceso. Lo mismo que en el placer intenso. Cuando bostezas, cuando terminas de estornudar, uno dice, ay, qué lata, ya estoy estornudando, ay, todo el mundo, ay, está haciendo ruido, ¿no? Estornuden fuerte, bueno, cuando tengan que estornudar, deténganse en el momento en que termine el estornudo. A eso me refiero. Es que esto se hace como muy, muy elevado de yois. No, es mundano, es láuquica, aquí. Cuando uno bosteza, cuando uno siente placer intenso, cuando uno está súper enojado, que se voltea el hígado, como decimos en México, que se voltea el hígado, ahí está la puerta, ahí está la experiencia. Ahí mismo. Bueno, de eso estamos hablando. Oh, ya me fui con todo. Regreso, ahí está. Con hago una pausa. Bueno, termino con esto, ¿no? Ya está. Luego, perfecto. Continúo, ¿eh? O sea, leí todo y ahorita continuamos. Perfecto. Luego, desde otro punto de vista, el sabio, ¿sí? Muni, que está acá arriba, Muni, Mangálico Munistata, Napaket. Mangálico se refiere, es el nombre para decir Natya Shastra. Mangálico. Mangálica se refiere, hace alusión a un mangal, un collar, a una secuencia perfecta de cuentas perfectamente puestas. Y esa alusión es a un texto que es estilísticamente una obra de arte. Entonces, mangálico se refiere al Natya Shastra. Muni significa sabio, y es la forma de decir Bharata. Bharata, munistata patet. Patet se refiere a interpretar, leer. Pata es leer, interpretar. Entonces dice, desde otro punto de vista, el sabio Bharata, mediante las palabras auspiciosas de su tratado, el Natya Shastra, él no interpretó el verso sobre Nirveda de esa manera. El sabio rechazó que el disgusto, yugupsa, sea un estado mental transitorio del rasa erótico o sringara. ¿Sí? Para conectar Sanchari con esta parte del verso es un problema porque hay un hueco. Entendemos que Abhinavutta seguía hablando de esto que está arriba, emociones transitorias de Sanchari, y después regresa otra vez a hablar de Nirveda. Les pedí que mantuvieran presente. Y entonces ahí es donde Abhinavutta dice, unos lo interpretaron Nirveda como el Stayibaba de Chanta, y resulta que no, porque el mismo Muni, Bharata, en su tratado, lo interpreta de otra forma, refiriéndose al Sringara o rasa erótico. Esto está, bueno, está un poquito no digerible nunca. Pero es parte, ¿no?, del grupo que tenemos. Pero después, o sea, reconstruimos y reconstruyó diciendo, él, o sea, refiriéndose a Bharata, él defendió que todos los estados emocionales, Stayibaba, Sancharibaba, Satvikabhavas y Anubhavas y demás babas, surgen repentinamente y de manera involuntaria, pero requieren de situaciones particulares para su manifestación y de la fuerza de las palabras. Esto es lo que terminaría yo de agregarle a la pregunta que hubo hace un momento, al inicio de la sesión. Esa parte. Para que el Shanta Rasa ocurra, se requieren situaciones particulares para su manifestación y la fuerza de las palabras. La palabra aquí no nada más es la palabra de un humano, está refiriéndose al sonido. ¿Sí? Nada como sonido primordial. ¿Sí? Nada es sánscrito, parece. Shabda, palabra. Es decir,
el reverberar de palabras de poder, con poder. Entonces, requiere los razas, y particularmente el Shanta Rasa, tienen situaciones particulares para que se manifiesten. Elementos que son precisamente los Vyabhicharibhavas, Anubhavas y Vicharas. Bueno, cierro con ¿no? Porque creo que ya se acabó esto. Vamos a ver. Incha Nirvedo Nama Sarvatra Anu Padeyata Praktyaha Vairagya Lakshanasya Naha. Esto que está en corchetes es una discrepancia entre tres manuscritos. Uno lo pone, otros no. Cuando ocurre eso lo dejamos y se pone nota a pie diciendo que el manuscrito tal dice cha en vez de na, o dice cha na, y la interpretación que hago por el contexto es que debe ser sa, cha, abajo. Sa, cha, tatuanyana, sia. Pratyukto, Virakto hitata prayatate yatasya, tatuanyana upadyate, tatuanyana ñana di mokshaha, natu tatuam ñana tua nirvidyate, nirveracha mokshaiti. Ese es conclusión. Y es muy extenso. Dice Chaitanya, aquí concluye. ¿Saben qué? Miren, además, la renuncia completa hacia el mundo material nirveda es una forma de renuncia a todo. Renuncias a todo, una manera de apartarse. No se definiría, el nirveda no se definiría por otro proceso, otra práctica. Piensa bien, aquí podemos meterle mucho para explicarle, podemos ser malos. Nirveda no se definiría por el desapego, pero una manera de apartarse, no se definiría por el desapego vairagya, que ciertamente es su atributo, e incluso es favorable para lograr el conocimiento de la verdad. Aquí se refiere a Vinarupta, que otros dicen que vairagya, desapego, es lo mismo que nirveda. Y dicen no. Nirveda es renuncia. Es lo que hace un yogi, un sadhu, un sannyasi, un renunciante, alguien que toma votos monásticos. Un voto, renunciar al mundo. Y la renuncia completa significa que puede elevarse a niveles de excelencia. Vive en el mundo de manera ejemplar, pero uno renunció a todo. Y para eso requieres algo que se llama vairagya, que es la mente, desapego mental. ¿Sí? El desapego mental es el desafío más grande de un yogi. En el tiempo de Avinarupta, en el siglo XXI, en Latinoamérica. Bueno, y en Europa, los que nos estén escuchando allá. El desapego mental. Todo es un proceso, y más los mecanismos virtuales que hoy vivimos son un reforzamiento del apego mental que está generando patrones de comportamiento. Hoy más que nunca tenemos mayores desafíos. Entonces, Avinarupta está diciendo, no son lo mismo nirveda ni vairagya. Nirveda es renuncia total y vairagya es desapego. Concretamente es lo que haces cuando practicas yoga. Vas para tener una figura bonita, pues está bien, pero pues no es la meta. Cada quien dirá Avinarupta, pero recuerda que las cosas son así. Así una persona desapegada, que se esfuerza de esa manera, experimenta cómo el conocimiento de la verdad surge repentinamente. Esta es conclusión. Porque va a ir hacia el hecho de que ñana, conocimiento de la verdad, ahí está también una clave para entender el Stayivaba de Shanta, es decir, Shama. Shama está relacionada con el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Atman. Pero el Tatuañana, ¿sí? El conocimiento de la verdad surge repentinamente. O sea, tú tienes que estar listo, como decía Picasso, ¿no? Pues trabajo para que, aunque no esté inspirado, para que cuando llegue la inspiración me agarre trabajando y pueda hacer algo. O como decía Oscar Wilde, ¿no? O sea, la genialidad y la obra, pues es 90% transpiración, ¿sí? O sea, echarle trabajo y
y 10% inspiración, ¿no? O sea, la idea es que te agarre trabajando la inspiración. Así es acá. Pues más vale que te agarre renunciando, desapegándote, y de pronto cuando le place, utpadiate, surge repentinamente el conocimiento de la verdad. La liberación moksha surge desde ese conocimiento de la verdad. Tatuañanari. Pero eso no significa que si primero se conoce la verdad, luego se experimenta renuncia completa ni rueda. Y en consecuencia de esa la renuncia surge o no la liberación. Moksha. Este es un verso así como de él está pensando en la tradición para poderlo, digamos, a que se tendría que ser una traducción comentada con 2 páginas, ¿no? Que no podemos hacer. Está peleándose con la tradición, pero diciendo no hay problema, ¿no? O sea, ¿cuál fue primero o cuál fue después? Dirá Vinagutta, pues no es tan relevante. O sea, si te pones a pensar intelectualmente qué fue primero el huevo o la gallina, pues podrías pasarte la eternidad pensando eso. Dice, está bien, dirá, pues para que le sirva, pero creo que nosotros tenemos que pensar en esto, esta práctica, esta comprensión, este discernimiento. ¿Sí? Bueno, ya me extendí mucho, perdón, faltan mucho, ¿no? Falta, ¿no? Con las 4 sesiones, en la próxima sesión sería la última, la 4ª sesión, lejanamente. Entonces voy a hacer una selección de versos en este mismo patrón de argumentación, para poder cerrar el seminario y la traducción, el Chanta Rasa Prakaranam de Abhinavagupta. Entonces, fascinante, no sé, no sé si logran sentir eh, de lo que está hablando. Aquí en ese momento lo ideal sería agarrar cada quien donde le agarre, váyase a meditar, a contemplar y a meditar, y hasta que el perro o los hijos le griten de que ya salga, que tienen hambre, pues despierte, salga. Si no, si está el WhatsApp ahí duro y todo lo demás, bótelo al agua y entonces logre ver qué está pasando. Y es el intelecto, entendemos cuando Aristóteles hablaba de placeres intelectuales, es placer. Cuando Abhinavagupta está hablando de esta experiencia de gozo, dada por el entendimiento, ¿sí? Es parte de este desarrollo que ellos hicieron, los Shaivas de Cachemira. El estudio es ya una Atma Vichara, un entendimiento y experiencia del Atma. Nos vemos, les agradezco mucho su tiempo, allá, acá y acullá, en la noche, en el día, en la tarde. Gracias a todos y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.